El formato actual de bancos centrales, los invito a que lean el Manifiesto Comunista de Marx y Engels de 1848, el tramo final de la sección 2, donde ellos, antes del final, de cuando pronostican cómo va a ser la sociedad después de la revolución proletaria, antes de eso proponen 10 medidas fundamentales para ir hacia ese Edén, que en realidad es un infierno totalmente desalineado con la ética de la libertad. Bueno, proponen 10 medidas. La quinta es la creación de los bancos centrales como los tenemos y los conocemos hoy en día en todo el mundo. El Banco Central a los bancos le da una prebenda. Dice, mira, Morazzi y Giacomini seguramente no van a venir a buscar toda la plata. De los $1.000 de Morazzi y Giacomini, guardá 200. Los otros 800 los prestás. Y entonces se empieza a multiplicar el dinero que no tiene respaldo. Y eso permite cobrar impuesto inflacionario. Y cuando vos ves el impuesto inflacionario, que no es otra cosa que el aumento de la masa total de dinero, ahí entendés que esa línea negra entre nosotros dos que se mete, que es el Estado con su sistema bancario, no saca dinero, porque no saca poder adquisitivo. Es un impuesto. Entonces, estamos hablando de un verdadero colapso económico de la que fue la potencia mundial desde fines de la Segunda Guerra. ¿Qué repercusión va a tener este asesinato del dólar, digamos, en el resto de la economía mundial, siendo que todavía hay un 60% del comercio mundial que se realiza en dólares? Si hoy, esto voy yo y casi cualquier argentino lo sabe, pero para el resto del mundo, si hoy de repente, no te digo el 100, no te digo el 50, el 30% de los ahorristas van a retirar, quieren su dinero, sus dólares o la moneda que fuere en efectivo, ¿qué pasa? La casta política argentina le mete un plan Bonex. Pero ¿qué pasa a nivel mundial? Estados Unidos, en el resto del mundo, la gente se pone nerviosa con la subida de la inflación y dice, bueno, quiero mi dinero, denme mi dinero físico. No existe. No, obvio, no existe. A ver, entonces, si eso pasara, yo creo que la casta política europea y americana a la cabeza, y que tratarían de convencer a los americanos, podríamos estar en presencia de una argentinización del primer mundo. O sea, si el 50% de los alemanes van a buscar la plata del banco todos juntos, yo no estoy seguro que los alemanes no metan un plan Bonex. Muy buenas tardes, me encuentro aquí con un amigo de la casa, es un placer tenerlo de vuelta, un amigo personal también, que nos hemos visto muchas veces por suerte este año, Diego Giacomini, especialista en moneda, autor de varios libros, los últimos dos, Papel Pintado, una historia monetaria tanto argentina como mundial muy interesante, y La Revolución de la Libertad, que es un compendio de ensayos que incluyen economía, filosofía política y otros varios temas que he tenido el honor de prologar. Ambos por Editorial Galerna, para quien quiera comprarlos puede ir a la página de la Editorial Galerna. Diego Giacomini, un placer tenerte aquí. Un placer estar con vos, Nicolás, como siempre. Excelente. Bueno, Diego, sí. La gente se pregunta ¿qué va a pasar a partir de esta nueva noticia de que la Fed, el Banco Central de los Estados Unidos, realizará una suba que supuestamente es la mayor en 30 años? ¿Tendrá esto efectos positivos para contener el desastre económico que estamos viendo, la inflación récord, etcétera? Bueno, si me das un poco de tiempo, a mí me gustaría explicar primero lo de fondo y después ir a la coyuntura. A todos nosotros se nos ha enseñado, metido en la cabeza, en el aparato
del adoctrinamiento de la educación institucional a lo largo y ancho de todo el mundo, que los actuales sistemas de bancos centrales que están esparcidos en el 99.9% del globo terráqueo, de norte a sur, de este a oeste, es no solamente la única forma de organizar monetariamente a la civilización, sino la mejor de todas. Y ambas cosas son mentiras. No es la única forma y está años luz de ser la mejor. Esto es muy fácil de explicar. Primero, el formato actual de bancos centrales, los invito a que lean el Manifiesto Comunista de Marx y Engels de 1848, el tramo final de la sección 2, donde ellos, antes del final, de cuando pronostican cómo va a ser la sociedad después de la revolución proletaria, antes de eso proponen 10 medidas fundamentales para ir hacia ese Edén, que en realidad es un infierno totalmente desalineado con la ética de la libertad. Bueno, proponen 10 medidas. La quinta es la creación de los bancos centrales como los tenemos y los conocemos hoy en día en todo el mundo. O sea, sí. Si yo digo que el Banco Central de la República Argentina es lo que propuso Marx y Engels en su quinto punto del manifiesto, capaz la gente no se sorprende. Ahora, si yo les digo que la Reserva Federal de Estados Unidos y el Banco Central Europeo son el quinto punto de la propuesta de Marx y Engels, sepan que tengo razón. A ver, Marx y Engels proponen un banco central de capital estatal, o sea, quedó en el pasado la fundación de la Reserva Federal de 1913, cuando era un banco con capital mixto y privado, ¿ok? Letra muerta es eso. Ellos proponen un banco central de capital estatal manejado por el Estado con el monopolio de emitir moneda y con el monopolio de la regulación del crédito. Es lo que tenemos hoy en día, porque los bancos centrales tienen el monopolio de la emisión de dinero físico y tienen el monopolio de la regulación del dinero bancario, que hoy en día es electrónico. ¿Ok? Entonces, listo. Esto es lo primero que hay que tener en claro. Segundo, hay que tener en claro que desde el punto de vista ético, si nosotros tenemos 200 países y hay 200 bancos centrales que imponen por la fuerza que la gente dentro de un territorio tenga que producir, consumir, ahorrar y comerciar, no utilizando el instrumento que ellos quieren, sino lo que le impone el poder político, ya nos damos cuenta que este sistema está totalmente desalineado con la ética de la libertad. A ver, si vos querés en Europa ahorrar, transar, intercambiar, consumir en dólares americanos, está prohibido. Si vos acá querés hacer lo propio con reales brasileros, está prohibido. Ahora, ya quedó claro que está desalineado con la ética de la libertad, porque yo con Moraz podríamos hacer transacciones económicas con el dinero que nosotros eligiéramos en libertad. Deberíamos poder ahorrar, consumir, etc. Listo. Y te aseguro que no hay ningún problema. Nos ponemos todos de acuerdo en los precios. Nos ponemos de acuerdo en los precios de la lechuga, el arroz, la carne, los zapatos, la camisa, la remera. Nos pondríamos de acuerdo con los tipos de cambio. Okay, y funcionó también durante siglos, además. Exacto, la historia del dinero es un invento privado, ¿ok? Que no tiene fecha de inicio, no se sabe cuándo empezó, es una institución que devino de la acción humana y del proceso evolutivo de la acción humana, ¿ok? Y solamente a lo largo de los últimos 100 años de la historia de la humanidad nos manejamos con el sistema monetario actual. Antes nos manejamos
con otro, que básicamente estaba basado en el dinero que espontáneamente había elegido el público, que era el oro. Entonces había patrón oro. Dicho esto, tenemos que entender por qué los estados imponen este sistema. ¿Por qué? Porque les da poder. Es el instrumento más eficaz para ejercer poder político centralizado aliado con poder económico concentrado. Y el liberalismo es una cosmovisión que primero y antes que nada está en contra del poder político centralizado y está en contra del poder económico concentrado. Pero ¿por qué está en contra? Y no solamente está en contra y lo desnuda desde la ética y lo deslegitima desde la filosofía, sino que después pasa al terreno de la acción y tiene que pasar al terreno de la acción. Y ahí entra el ágora, el agorismo, la contraeconomía. ¿Por qué? Porque el poder político centralizado y el poder político económico, concentrado, que son socios prebendarios entre sí, lo que hacen es avanzar sobre el individuo, sobre sus derechos individuales y sobre la propiedad privada, destrozando el progreso del individuo, el desarrollo del individuo, la felicidad y la prosperidad del individuo. Y acá es muy sencillo. Podríamos decir, Diego, que la estatización de la moneda es, si se quiere, la regulación por excelencia de la vida social. Es la mejor forma que tiene el gobierno de inmiscuirse en la interacción entre las personas. Exactamente. A ver, diste en la tecla. Nosotros los seres humanos somos todos diferentes. Todos tenemos diferentes gustos, diferentes necesidades, diferentes preferencias, diferentes habilidades, diferentes limitaciones. Vivimos enmarcados dentro de diferentes entornos e interactuamos cada uno de nosotros en forma diferente con ese entorno. Entonces, ¿esto qué lleva? Lleva a que haya división del conocimiento, división del trabajo, especialización y que cada uno se dedique a producir bienes y servicios, que no es otra cosa, a ganarse la vida de diferente manera. Sí. ¿Y esto por qué se puede hacer? Porque comerciamos para vivir, comerciamos uno con otro en forma permanente y constante. Entonces, en ese intercambio de bienes y servicios, donde existe, porque, y esto es muy importante, porque hay valoraciones subjetivas. Yo intercambio algo con vos porque yo subjetivamente valoro más lo que vos me das que lo que yo te entrego. Y vos lo mismo del otro lado, porque si no el intercambio no existiera. Y como vivimos en una economía monetaria, y sin economía monetaria no podría haber división del trabajo, ni división del conocimiento, ni especialización, y casi no habría intercambio, sería muy chiquitito, porque debería ser basado en el trueque, que exigen la coincidencia espacial y temporal de que justo se encuentren dos gente que justo necesitan las dos intercambiar lo que esas dos tienen para ofrecer. Si el Estado regula el dinero, el Estado está metido en cada transacción entre nosotros dos. En el fondo no hay libertad, porque en esta línea negra que nos separa en la pantalla, en toda transacción económica esa línea negra es el Estado. Si es el Estado quien regula, crea y multiplica el dinero. Ahora, ¿qué sucede? El Estado, que es esa línea negra entre nosotros dos porque maneja el dinero, lo que permite es que se lleve una porción de esa transacción económica entre nosotros dos. Cuando en realidad no se debería llevar nada, porque la transacción económica es entre nosotros dos. Y se mete por la fuerza un tercero que y con la fuerza del poder, con la fuerza de la ley, el monopolio de la ley, el monopolio de la seguridad y el monopolio de la administración de la justicia,
impide que nosotros nos corramos y dejemos a la línea negra en el medio solita y podamos hacer transacciones en libertad sin que estuviera la línea negra. ¿Y esto qué permite? Que se lleve una tajada. Él y sus socios prebendarios, que son, en el tema del dinero, son los bancos y el sector financiero. Entonces, esto lo tenemos que tener bien en claro. ¿Y dónde se visualiza? ¿Dónde queda ilustrado? Primero, ¿cuál es el acto prebendario? Y voy a explicarlo de una manera muy sencilla. Hay dos tipos de dinero bajo esta organización. Tenemos el dinero físico, que técnicamente es la base monetaria, que técnicamente billetes y monedas en poder del público, billetes y monedas en poder del banco, y los encajes que los bancos tienen depositados en sus cuentas corrientes en el Banco Central. Mirá, perfecto. Bueno, ese dinero que es la base monetaria, eso lo controla al centavo el Banco Central, con lo que se llama operaciones de mercado abierto. Lo simplifico, comprando y vendiendo activos, comprando y vendiendo bonos, con lo cual manejan la tasa de interés, regulan eso. Ahora, en el mundo desarrollado ese es el 10% de la cantidad de dinero. En Argentina es el 30%. El otro 90% en el mundo, el otro 70% en Argentina es dinero bancario. Es dinero creado por las instituciones bancarias que tienen una prebenda otorgada por el Estado, por la Reserva Federal de Estados Unidos, por el Banco Central, por el Banco Central Europeo. ¿Cuál es la prebenda? Va Diego Giacomini, va Moraz, depositan $1.000 en la caja de ahorro, en la cuenta corriente. Y vos, ese dinero se llama depósito en custodia, porque vos podés librar cheques contra ese dinero en la cuenta corriente, vos podés hacer transacciones, yo trato que no, con la tarjeta de débito contra la caja de ahorro. Entonces, si vos podés hacer eso, la única manera es que ese dinero esté siempre disponible para vos. Es tu propiedad privada. El Banco Central a los bancos le da una prebenda y dice, mira, Moraz y Giacomini seguramente no van a venir a buscar toda la plata. De los $1.000 de Moraz y Giacomini, guardá 200. Los otros 800 los prestás. Y entonces se empieza a multiplicar el dinero que no tiene respaldo. Y eso permite cobrar impuesto inflacionario. Y cuando vos ves el impuesto inflacionario, que no es otra cosa que el aumento de la masa total de dinero, ahí entendés que esa línea negra entre nosotros dos que se mete, que es el Estado con su sistema bancario, no saca dinero, porque no saca poder adquisitivo. Es un impuesto. Ahora, ¿ese impuesto quién lo cobra? Lo cobra por un lado el Banco Central, por el otro lado los bancos. ¿Y por qué le da la prebenda? Porque los bancos recogen un botín. Ahora, ¿y qué les dice? Pará, somos socios, yo no te dejo a vos, empresario del sistema financiero, empresario del sistema bancario, que ese botín te lo lleves todo a vos. No, una parte grande me financiás gasto público y déficit fiscal. O sea, me financiás crecimiento de políticas públicas, me financiás crecimiento del Estado, me financiás que con nombre y apellido... Las guerras, las políticas de inclusión, las políticas educativas para lavar cerebros. Me financiás que yo cada vez más me meta en la vida coloquial de todos los días de los seres humanos. Y con esa plata le compran los bonos al Estado. Entonces ganan también plata ellos. Ganan plata todos a expensas nuestras. Ahora, voy al terreno ya de la coyuntura. Estados Unidos tiene una inflación de 8,5%. Eso no es la inflación de Estados Unidos. Esa es la estimación que surge de una agencia burocrática
que estima un índice de precios que se llama índice de precios al consumidor, exactamente, o sea, surge del INDEC de Estados Unidos. Hay estudios... Básicamente depende de que le creamos al gobierno la fiabilidad de sus datos. Exactamente, que les adelanto que hay estudios que muestran que si el índice de precios a utilizar hoy en día fuera un índice sin los avances, entre comillas, estadísticos de los últimos 30 años y fuera un índice parecido al que se aplicara a principios de los 80, la inflación, es la estimación de la inflación que hoy da 8, 8,5, daría 18,20 en Estados Unidos. Diego, esto es importantísimo remarcarlo. Sí. Vos me estás diciendo que si se utilizara el índice clásico anterior a las nuevas mediciones por supuesto hechas a conveniencia de la mafia política, la inflación de Estados Unidos estaría en torno al 20%. La estimación de la inflación de Estados Unidos rondaría 18-20%. Es un estudio anual, este último año. Anual. El 8 se convertiría en 18-20%. Estamos hablando de un golpe al poder adquisitivo que es mortal directamente. Yo estuve hace un mes en Chicago y yo te aseguro que a mí me impactó porque yo como persona que facturo mayormente en Argentina, yo sentí que me hacían la doble Nelson. Por un lado tenía la pérdida del poder adquisitivo del peso frente al dólar y por el otro lado los precios en dólares eran casi, o si no, el doble de la última vez que había ido en el 2018. Concretamente, a ver, el galón de nafta estaba a 2.20, ahora está a 5. A mí, Estados Unidos, si tiene algo que es increíblemente pésimo, es el café. Y a mí me gusta el muy buen café. El ristretto italiano estaba $1.50 en el 2018. Hoy en día está $3. Una hamburguesa con papas fritas estaba $8, hoy está $16 en cualquier bolichón. Y me puse a hablar con laburantes que, me acuerdo, un guatemalteco que dice, yo vivo en Chicago hace 28 años, yo soy fanático de los tacos mexicanos, me decía. Estuvieron los últimos 15 años $2.50, hoy están 5. Y a mí, mi salario neto por semana me aumentó el del bolsillo que me queda de 1.000 a 1.250 nada más. Entonces, estamos hablando de un verdadero colapso económico de la que fue la potencia mundial desde fines de la Segunda Guerra. ¿Qué repercusión va a tener este asesinato del dólar, digamos, en el resto de la economía mundial, siendo que todavía hay un 60% del comercio mundial que se realiza en dólares? Bueno, acá voy a la coyuntura, y esto es muy importante explicarla. ¿Qué inflación está teniendo el dólar? ¿Qué inflación hay en América? ¿Cuál es el origen? En Estados Unidos, no en América. Estados Unidos de Norteamérica. A ver, yo expliqué que hay dos partes, dos tramos de dinero, el físico y el bancario. Cuando en el 2008, después de Lehman, la Reserva Federal empezó a emitir, la expansión monetaria fue una expansión del tramo de dinero físico, del tramo de base monetaria. Y encima, el 70% de lo que aumentó ese dinero físico, de esa expansión de base monetaria, el 70%, o sea, aumentó $10, $7 quedaban encerrados dentro de la Reserva Federal como encaje. Entonces, es más, el multiplicador monetario, que es el termómetro de cuánto dinero bancario se crea, o sea, la otra parte de dinero, se desplomó. Concretamente, vos a final de los 70, principio de los 80, el multiplicador monetario de Estados Unidos era 2.8. En los 90, la inflación baja de la mano que el multiplicador monetario cae
a 1,50, de 2,8 a 1,50. Después de Lehman empiezan a expandir, como acabo de decir, base monetaria, dinero físico, y de cada 10 dólares que emitían, 7 quedaban encerrados. Pero el multiplicador monetario cayó al mínimo histórico. Cayó de 1,5 a 0,75, 0,80. Por eso, la emisión monetaria post-Lehman no generó inflación. La estimación de la inflación no mostraba que había aceleración importante de precios. ¿Por qué? Porque se emitía, lo que aumentaba era el dinero físico y encima en un 70% quedaba encerrado en la Reserva Federal. O sea, es una maniobra tan burda como la que se podría esperar de un gobierno populista de izquierda latinoamericana, ¿no? Sea kirchnerismo, sea Maduro, claro, etcétera. Parecido. Ahora el problema es totalmente diferente. La expansión monetaria que se empieza a aplicar por el bicho a principios del 2020 es una expansión monetaria que se plasma a través de un crecimiento del dinero bancario. Ese multiplicador que cayó de 2,8 a principios de los 80 a 1,5 en los 90, a 0,70, 0,80 después de Lehman, alcanzó niveles récord de 3,2. 3,2. Y ahora debe andar en 3,1. Te lo resumo. Vamos, para que lo entienda la gente. Los bancos americanos le empezaron a prestar plata a todo el mundo para que todo el mundo agarre, se endeude y con esa plata salga a timbiar en gran medida al Nasdaq, al S&P 500, al Dow Jones. Y así fue como el Nasdaq, el S&P 500, el Dow Jones crecieron nominalmente en la película del 2020-2021 como nunca antes en la historia. Ahora, como todos los gringos, todos los americanos tienen plata en lo que nosotros llamamos la bolsa, en el Nasdaq, en el S&P, eso genera un efecto riqueza. Digo un segundo, para que la gente lo entienda, más de la mitad de las familias norteamericanas tiene dinero en acciones. Estamos hablando de trabajadores comunes, de casi todos los jubilados, estamos hablando del pueblo, de la gente más del normal. Pueblo. Entonces, eso crea un boom de pseudo riqueza que es en realidad artificial, que los bancos cuando miran, a ver cuánto tenés en el fondo común de inversión, ahora tenés más plata, entonces te puedo prestar más plata todavía, y le vuelve a prestar más plata. Y eso crea una burbuja de pseudo riqueza ficticia, que es la que utilizaron para generar la reactivación artificial y ficticia post-bicho que ellos mismos habían destrozado con el encierro delictivo por el bicho. ¿Se entiende? Ahora, esto es la teoría del ciclo económico austríaco, que empezó a desarrollar von Mises en su libro de teoría monetaria en 1912, después perfeccionó Hayek y terminó dándole forma Rothbard, y que a final de los 90 y en la primera década del siglo XXI recoge Huerta de Soto, que si ustedes leen, miran, perdón, me doy vuelta un segundito, según la edición de este libro de Huerta de Soto, hay una edición que tiene el prólogo, si compran la última, están todos los prólogos de todas las ediciones, está el prólogo donde él anticipa que iba a pasar Lehman, basándose en esta teoría, porque ¿qué sucede? ¿Qué pasa? Con este proceso inflacionario que han creado, llevando el multiplicador monetario de 0,80 a 3,20, que no es otra cosa que crear crédito artificial sin respaldo de ahorro, que ¿cómo se crea? Claro, la tasa de interés es cero, entonces te presto para cualquier cosa.
Si la tasa de interés es 0, los proyectos de inversión los descuento a una tasa de interés de 1 o 2, cualquier cosa me da rentable descontada una tasa de interés de 0, 1 o 2. Hacer hielo en la Antártida es rentable y exportarlo a Ecuador desde la Antártida es rentable si lo descuento a esa tasa de interés. ¿Qué sucede? Esto tarde o temprano, como es ficticio, se tiene que corregir. Y las fuerzas del mercado lo corrigen dolorosamente. A ver, cualquier enfermedad tiene y cuanto más grave sea, tiene tratamientos que pueden doler, que pueden ser dificultosos llevarlos adelante, pero que inexorablemente acontecen y hay que hacerlos. Ahora, entonces, ¿cuál es el tratamiento? Acá vamos a ir a un ajuste en términos reales de riqueza. O sea, la riqueza va a caer. O sea, se va a generar un proceso de que yo de todo el mundo, digamos. O sea, claro, un empobrecimiento. Y cuanto más desarrollado, mejor. Peor, empobrecimiento generalizado. Va a haber un efecto desriqueza, que para mí, en esta oportunidad, se va a dar vía 2 caminos. Imagínate una fracción, viste que la fracción, el numerito de arriba es el numerador, el numerito de abajo es el denominador. En el numerador tenés los números nominales. O sea, nosotros vamos a ver que el numerito nominal del Nasdaq, del Dow Jones, del S&P, del DAX alemán, del Nikkei japonés, van a ir para abajo. ¿Ok? En el numerador. Al mismo tiempo, en el denominador, la inflación no va a bajar lo que tiene que bajar. Entonces, vos vas a tener pérdida de riqueza porque nominalmente el equity que tenés vale menos, pero además, con una inflación que no baja, entonces te lo licúa, además. ¿Y por qué va a suceder esto? La Reserva Federal acaba de anunciar que va a subir la tasa de interés al umbral entre 1.5 y 1.7. Les cuento qué es esa tasa de interés de la cual se habla en todo el mundo. Esa tasa de interés es una tasa overnight, se llama, una tasa de cortísimo plazo de los fondos federales, que es nominal. ¿Ok? Y la tasa relevante para la economía es la tasa no nominal y de cortísimo plazo, la tasa real y de largo plazo. Entonces, ¿qué quiero decir? Matar o tratar de controlar la inflación generada por multiplicador monetario con una tasa de interés nominal de un día o de cortísimo plazo de fondos federales es como querer dormir a un elefante con un té de tilo. ¿Ok? Entonces, el instrumento no es idóneo. Si fuera una inflación generada por dinero físico, es un instrumento que serviría un poco más. Con este tipo de inflación, no. Ahora, miremos, ¿cuánto es la inflación? Pongamos un número redondo, 8. Listo. ¿A cuánto van a subir? Pongamos un número redondo, a 2, a 3. La tasa de interés sigue siendo negativa en términos reales. Sigue siendo 6 puntos o 5 puntos negativa en términos reales. Con lo cual, lo que va a hacer la Fed va a impactar negativamente en los números nominales, y los números nominales igual estaban condenados a caer, por más que la Fed no haga nada, y encima no va a impedir que siga habiendo inflación. La inflación vino para quedarse un tiempo largo, no sé cuánto, pero largo. Entonces, yo creo que la Fed va a subir la tasa más y más rápido de lo que lo tienen los papeles, con lo cual va a haber un efecto desriqueza más fuerte de lo que pensaban, pero encima no va a servir para bajar la inflación en serio. ¿Y cómo va a terminar esta historia? Diego, por lo que me estás diciendo, va a haber recesión con inflación.
No van a poder bajar la inflación y sí van a bajar el ritmo de la economía, ¿no? Con lo cual es el peor de los mundos posibles, ¿o no? A eso vamos. A eso vamos. Vamos a un mundo que va a tener menos crecimiento del que teníamos acostumbrados a tener antes del bicho. Atenti, la segunda década del siglo XXI tuvo menos crecimiento que la primera década del siglo XXI. Y la primera década del siglo XXI tuvo menos crecimiento que la última del siglo XX. O sea, estamos en un mundo donde está creciendo cada vez menos. ¿Por qué? Y es lógico, porque el Estado avanza cada vez más sobre el sector privado y sobre el individuo en toda latitud y toda longitud, atentando contra el proceso de generación de riqueza. Y en ningún lado se plasma más que en la esfera monetaria. A ver, cuando miramos la esfera monetaria, la masa monetaria en términos reales se multiplicó, o sea, en términos reales, por 4 o por 5 en relación a la que había hace 40, 50 años. Cuando miramos el endeudamiento a nivel mundial, el endeudamiento de los gobiernos soberanos, financiado primero y antes que nada por el sector financiero y los grandes bancos de inversión, tiene 3 dígitos en todos lados. O sea, todo el mundo desarrollado tiene un peso de la deuda a grandes rasgos que está arriba del 100%, cuando hace 4 o 5 décadas era el 35, 40, 50. Eso es crecimiento del Estado. Eso es minimización del individuo. Eso es ahogo del sector privado. Eso es hipotecar generaciones futuras. Eso es atentar contra la ética de la libertad. Y atentar contra la ética de la libertad tiene costos en materia de prosperidad. Por eso vamos a un mundo donde en esta década, que es la tercera del siglo XXI, realmente yo creo que va a ser una década de cuando se miren los libros de historia, que tal vez no veamos nosotros, después de la barbaridad que hicieron con el bicho y las políticas públicas que aplicaron con el bicho y post el bicho, va a ser un mojón que va a llevar a un avance del socialismo de Estado como nunca antes en toda la historia de la humanidad, a lo largo y a lo ancho de toda latitud y longitud, que va a llevar al individuo a vivir cada vez peor. Y soy optimista en el largo plazo, porque creo que ese caldo de cultivo, que no sé cuánto durará, cuántas décadas podrá durar, ¿no?, va a sentar las bases para lo que Jorge Luis Borges decía, que algún día podamos entender y llegar a tener la ética para ir hacia un desarme de los estados-nación, un desarme de las democracias representativas con Estado-nación y a unidades administrativas mucho más pequeñas de autogobierno en anarquía de libre mercado. Probablemente no lo veamos, vamos a ver y experimentar que se va a vivir mucho peor. Pero a ver, vos sabés lo que yo pienso de la Revolución Americana, cómo terminó, vos sabés lo que yo pienso de la Revolución Francesa, de cómo terminó, pero acá yo destaco el optimismo de Thomas Paine. ¿Qué quiero decir con esto? A ver, tuvo que haber un Luis XIII, un Luis XIV, un Luis XV para que hubiese una revolución. ¿Ok? Después terminó como terminó, pero guarda, se sacaban la monarquía absolutista de encima y todo lo que pasó a lo largo del terrorífico siglo XX y lo que está pasando en este nefasto siglo XXI, yo creo que va a ser un aprendizaje que la acción humana va a tomar para el largo plazo. Soy optimista. Sos como yo un convencido de que en el largo plazo, inexorablemente, la planificación social va a fracasar. No tengo la menor duda. Para llegar a eso nos la va a hacer pasar todavía peor que la estamos pasando hoy en día por un tiempo prolongado.
pero soy optimista como vos y en el mismo sentido. Diego, hay un fenómeno que las personas comunes no terminan de entender. Y bueno, obviamente cada quien se dedica a su oficio y a su profesión, entonces yo puedo también empatizar con esas personas en este sentido, que es que lo que estamos viendo es que hay cada vez más presión específica, o sea, inflación específica superior al resto en los alimentos y en la energía. Todo esto vinculado a las sanciones mercantilistas propias del siglo XVII que se están aplicando en el contexto de la guerra ruso-ucraniana, y todo esto lo que genera es una crisis en las cadenas de suministro. ¿Qué significa esto para la persona que no entiende qué significa crisis en la cadena de suministro? ¿Qué implicancias tiene para el resto de la economía y para las personas comunes? A ver, acá hay un problema terrible, ¿no? Porque, ¿qué sucede? Lo explico lo más sencillo que puedo. Imagínense que no hay ningún banco central en el mundo que emita moneda. Imagínense que no hay ningún sistema bancario que multiplica dinero, o sea que la cantidad de dinero en todo el mundo está quietita. Si hay un conflicto bélico, o sea, no dejan salir los barcos y aumenta el precio de la comida y aumenta el precio de la energía, pero la cantidad de dinero está quietita, no se mueve, y entonces hay que gastar más plata para comprar alimentos y energía, el precio de todo lo restante va a caer. ¿Se entiende? Porque no hay dinero para poder convalidar que todos los precios suban. ¿Qué pasa en el mundo hoy en día? Como no sucede esta hipótesis que planteé antes, sino todo lo contrario, todos los bancos centrales expanden la cantidad de dinero, todos los sectores bancarios expanden la cantidad de dinero, hay lo que técnicamente se llama convalidación monetaria. ¿Qué quiere decir esto? Porque Ucrania deja de producir alimentos y hay una guerra, y porque los barcos no pueden zarpar de los puertos porque hay una guerra, sube el precio de ese alimento que dejó de producir Ucrania porque hay menos oferta, sube el precio de la energía que va en barco porque el barco no sale y hay menos oferta, todo bien. Pero la gente tiene que pagar más por la energía y tiene que pagar más por los alimentos. Ahora, como todos siguen emitiendo y los bancos siguen multiplicando dinero, hay convalidación monetaria. La cantidad de billetes crece constantemente y eso permite que el resto de todos los otros precios que caerían si no hubiera emisión, porque subieron la energía y los alimentos, también pueda subir. ¿Ok? Entonces sube todo. Ahora bien, dicho esto, que esto lo expliqué como economista especializado en moneda, ahora me paso a economista que le gusta la filosofía política. No tenemos que olvidarnos jamás que los estados son entes de dominación monopólicos de violencia física y que necesitan expandirse. ¿Para qué? Para aumentar la base imponible de a dónde extraer recursos al sector privado. Y la guerra es el principal vehículo a partir del cual se expanden los estados. Voy a decir algo que no se lo escuché a nadie, yo lo vengo diciendo. A ver, la guerra es nefasta porque es el principal vehículo de expansión del Estado. Y en toda la guerra, tanto Boca como River son nefastos porque hacen sufrir al individuo para hacer negocios a expensas del individuo. Ahora, les hago hacer un ejercicio, porque estamos hablando del dólar y de la Fed y la política monetaria. Por un segundo asumamos este escenario. ¿Qué pasa si la OTAN gana la guerra? Les digo cuál es mi hipótesis. Si la OTAN gana la guerra, muy rápido se va a anunciar una suerte de nuevo plan Marshall para reconstruir toda Ucrania. ¿Ok? Toda Ucrania se va a reconstruir
de la mano de la expansión monetaria de la Reserva Federal de Estados Unidos y del Banco Central Europeo, con sus respectivos bancos de inversión y bancos comerciales aliados, que van a dar crédito. ¿A quién van a dar crédito? Le van a dar crédito a sus propias firmas siderúrgicas, de construcción, de bandera americana y europea, para que hagan negocios con la reconstrucción de Ucrania. Y va a haber una expansión fenomenal, probablemente, de la base monetaria, si eso llegara a pasar, que es una hipótesis, no estoy diciendo que pase ahora. Si eso llegara a pasar, porque estamos hablando del dólar, yo no sé, pero a mí me parece que podría ser, hipotetizo, un mojón histórico muy relevante para empezar a tallar el epitafio de la lápida del monopolio del dólar del sistema monetario internacional. Vos estás diciendo que en caso de que se apruebe un rescate de las dimensiones que podría significar un plan Marshall para Ucrania, lo cual por supuesto es posible, de hecho ya Estados Unidos ha erogado más de 45.000 millones de dólares de ayudas solamente en el transcurso de la guerra, esto podría significar el fin de la hegemonía del dólar, o sea, el fin del sistema monetario que conocemos desde Bretton Woods. Yo creo que sí, porque, a ver, el ser humano tiene siempre un sesgo a pensar que lo que tiene delante de sus ojos no solamente es lo único posible, no solamente es lo mejor en términos de políticas públicas, sino que vino para quedarse para siempre. Y nada en la acción humana es así, porque la acción humana es permanentemente dinámico. Los sistemas nacen, se desarrollan, prosperan, dan soluciones, después se estancan, dejan de dar soluciones y después directamente empiezan a putrefaccionar. Y empiezan a generar procesos de descivilización, empobrecimiento y siempre yugo sobre la libertad del individuo. Entonces, a ver, y un proceso inflacionario es yugo. Que a vos te licúen lo que tenés y lo que ganaste y juntaste con el esfuerzo de tu vida es yugo. Entonces, y los sistemas siempre evolucionan para adelante. Nunca se enmiendan y pueden ir para atrás. ¿Ok? Porque eso implicaría desaprender lo aprendido, tanto para bien como para mal. Entonces, yo no me imagino poder corregir el sistema monetario internacional y volver a un sistema monetario internacional de dólar monopólico, pero con más salud, como podría ser hace 60 años, por decir. No, va a evolucionar hacia otra cosa nueva, que hoy en día no sabemos cuál va a ser. No sabemos cuál va a ser. Y tampoco pretendo, porque ahí me convertiría en un ingeniero social. Lo que sí, desde un plano ético, mi propuesta siempre es patrón oro full, o sea, 100% de encaje con respaldo 100% en oro para depósitos en caja de ahorro y cuenta corriente. ¿Ok? Y la banca de inversión, o sea, la que puede tomar y prestar dinero, sin regulación, libre, y que el derecho civil se haga cargo cuando hay quiebras o fraudes. ¿Ok? Obviamente, ¿no? Pero bueno, estamos años luz de eso. ¿Por qué? Porque estamos en un proceso mundial de socialización de Estado y yo estoy proponiendo la antítesis de eso. Estoy proponiendo desarmar el poder estatal con este escenario monetario, ¿no? Que entre paréntesis nunca existió, porque nunca hubo patrón oro 100% full detrás del dinero bancario. Nunca.
Excelente explicación, Diego. Bueno, entonces, básicamente lo que nos queda por esperar en los próximos meses u años es una profundización, si se quiere, de la agonía de un sistema monetario completamente irresponsable y delirante, construido en favor de los intereses políticos y contra los intereses de la inmensa mayoría de la humanidad, de los privados de los que producimos, ¿verdad? Exactamente. Y yo, como economista que adhiero a la escuela austríaca, que es una escuela de pensamiento económico, no se crean que son los padres del liberalismo, ni mucho menos, el liberalismo es anterior, ¿no? Huerta de Soto siempre intenta darle una vuelta, ¿viste? Y habla de la escuela de Salamanca como precursor, etc. Yo siempre le asigno un papel tremendamente negativo en toda esta historia a Friedman. Al monetarismo. Sí, porque... Los mal llamados neoliberales, que en realidad son los neoconservadores de la escuela de Chicago, ¿no? Exactamente. ¿Por qué? Porque si bien desde los números y desde el utilitarismo presentaron una solución a corto y mediano plazo en comparación con el nefasto keynesianismo más rancio, siguió siendo un utilitarismo totalmente desalineado con la ética de la libertad, porque siempre avalaron, hablo de el Chicago de Friedman para acá, de la década del 60 y 70 para acá, siempre avalaron el sistema monetario monopólico en manos del Estado del quinto punto de la propuesta de Marx y Engels del Manifiesto Comunista de 1848. ¿Ok? Nunca estuvieron de acuerdo con el dinero privado, ¿no? Y nunca fueron por esa lucha. O sea, freedom to choose las pelotas. O sea, si soy americano no tengo freedom to choose. Me meten el dólar como un enema. ¿De qué me están hablando? ¿Se entiende? Freedom to choose era una serie de cortos, Libertad para elegir, de Milton Friedman. Lo acoto, ¿no? Y sí, una serie. Tenía su carisma, hay que reconocérselo, Friedman. Sí, sí. Buen comunicador, muy buen comunicador. Pero en definitiva, bajito, es que como yo. Sorprendente que hoy por hoy tantos autodenominados liberales que se han olvidado, nunca han leído o eventualmente omiten deliberadamente todo lo escrito por Rothbard, todo lo escrito por los economistas de la última generación sobre estos temas, de la escuela austríaca y demás, estén proponiendo la dolarización de economías latinoamericanas en un momento donde el dólar está aniquilándose, o sea, se está suicidando directamente el dólar estadounidense. Pero bueno, en fin. Eso habla mucho de la miopía intelectual que tienen, porque vos al mismo tiempo les preguntás, ¿querés dolarizar? Sí. ¿Y cuál es tu horizonte temporal? No, la dolarización que venga y se quede para siempre. Entonces, cuando te contestan eso, vos le decís, pero escúchame, ¿vos estás seguro que el dólar en los próximos 10, 20, 30 años puede ser reserva de valor con lo que ha hecho la Reserva Federal en los últimos 30 y no se cae como un piano? Y se te quedan mirando y mudos. ¿Y sabés qué te contestan? No, pero es mejor que el peso. O sea, son los que se divorcian y salen del juzgado y pasa una y la agarran así rápido con la mano y dice, y seguro que es mejor que esta que me acabo de divorciar. No sé qué pasará dentro de 20, 30 años, pero me caso. ¿No? Absolutamente, ¿no? Y además ver que todos los países que tienen reservas en dólar, que son muchísimos, estos últimos 2 años han presentado tasas récord de inflación. O sea, los que tenían 4% ahora tienen 10%. Los que tenían 3% ahora tienen 10, los que tenían 6 tienen 12, y está pasando en Colombia, está pasando en Chile, que tiene inflación récord de los últimos 35 años, está pasando en Paraguay, en Perú, en los países supuestamente más estables de América Latina, ni que hablar en Brasil. O sea, mal camino, realmente. Muy mal. Y encima es muy llamativo porque a estos mismos economistas, que los conozco a todos, cuando le hablas, mirá, y bueno,
del menú de opciones que tenemos hoy, ¿por qué no vamos a lo que el ser humano siempre eligió a través de la acción humana, que es el oro, y lo hacemos como nunca se hizo, que es el patrón 100% full dinero físico, cuenta corriente y caja de ahorro? Y te contestan, o sea, estamos haciendo un ejercicio intelectual, o sea, en una mesa, en un escritorio, ¿no? Y no, pero te contestan lo mismo que te puede contestar el keynesiano más rancio como Kicillof, que te puede contestar, no, pero eso es del pasado. Digo, de un pasado donde por lo menos a la gente no le confiscaban los ahorros íntegramente apretando un botón, y de un pasado donde los pobres no tenían que verse obligados, como en un Robin Hood al revés, a rescatar a los bancos, ¿no? Porque esa es la razón de fondo. Los bancos que emplean a muchos de estos economistas, seamos justos. Esa es la realidad. Con un patrón 100% no podés salir a rescatar a inútiles que quebraron, a ladrones de guante blanco. Porque no hay ladrones de guante blanco. Porque no hay ladrones de blanco directamente. Desaparecen de la ecuación. Exactamente. Y si alguno se manda una fechoría, lo tienen que juzgar exactamente como el que entra y te roba el auto. O exactamente igual. Entonces, ¿viste? Y acá es muy interesante porque a la gente le cuesta visualizar muchas cosas en este sentido. Dice, no, porque las monedas de oro, yo me río, ¿no? Porque, a ver, que haya patrón oro 100% no quiere decir que tenés que ir por la vida con la moneda de oro. O sea, hay un certificado que hay una moneda detrás y listo. Ahora, yo siempre digo, ¿no? Y pongo un ejemplo. Escúchame. Vos que sos medio piratón y te gusta salir con otras mujeres estando casado, vas a un telo, ¿qué te conviene? ¿Pagar con la tarjeta de débito, la Visa o con una monedita de oro? O sea, lo pongo descarnadamente. Están vendiendo comodidad por libertad. O sea, ¿qué quiero decir? El mercado pago nefasto, la tarjeta de débito. Estás habilitando para que tengan información de todo lo que haces. ¿Cuándo, en dónde y por qué cuantía? Es una locura. Y progresivamente podemos ver cómo la distopía estatista se está extendiendo. Los países que tenían secreto bancario, uno por uno lo van aboliendo. Por ejemplo, en nuestro continente, Uruguay, que era tradicional para los empresarios argentinos y brasileros que querían defender algo de lo que producían de las garras del gobierno, y ahora el gobierno uruguayo, los bancos uruguayos entregan todo al gobierno uruguayo, que a su vez lo entrega sin reservas a los gobiernos de Argentina y Brasil, y así en todo el mundo. Eso es una apuesta que tendría que recoger Paraguay. Para mí. Exactamente. Última pregunta, Diego, y es, si hoy, esto voy yo y casi cualquier argentino lo sabe, pero para el resto del mundo, si hoy, de repente, no te digo el 100, no te digo el 50, el 30% de los ahorristas van a retirar, quieren su dinero, sus dólares o la moneda que fuere en efectivo, ¿qué pasa? La casta política argentina le mete un plan Bonex. Pero ¿qué pasa a nivel mundial? Estados Unidos, en el resto del mundo, la gente se pone nerviosa con la subida de la inflación y dice, bueno, quiero mi dinero, denme mi dinero físico. No existe. No, obvio, no existe. A ver, entonces, si eso pasara, yo creo que la casta política europea y americana a la cabeza, europea a la cabeza, y que tratarían de convencer a los americanos, podríamos estar en presencia de una argentinización del primer mundo. O sea, si el 50% de los alemanes van a buscar la plata al banco todos juntos, yo no estoy seguro que los alemanes no metan un plan Bonex a esta altura. ¿Qué es un plan Bonex? Un plan Bonex es lo que Menem, el gran liberal, en el 89 hizo. ¿Qué es? Bueno, todos los argentinos, imagínate, todos tus oyentes tenían un depósito a plazo fijo en Argentina y decían, mira, yo tengo invento, vamos a poner números, $1.000
$10.000, $100.000 en plazo fijo a tasa 30, 60, 90 días. O sea, te lo tenían que devolver a 30, 60, 90 días. Vino Menem y te dijo, no. No vengas al banco, no la vengas a buscar porque no te la voy a devolver ni a 30, ni a 60, ni a 90 días. Te voy a dar un papelito, puedes elegir entre, no lo recuerdo, ¿no? Entre estos 3 papelitos. Un bono a 5 años, un bono a 10 años y un bono a 15 años. Elegí. Vení a buscar la plata, te doy, no tenés más tu depósito a plazo fijo. Te doy este bono. Obviamente, en el mercado secundario, el bono decía que tenías 1.000, 10.000 o $100.000, pero en el mercado secundario, no sé, invento, no recuerdo el número, cotizaba a, invento, cuenta sencilla, 50%. O sea, el que tenía 1.000 lo podía vender y obtener 500. El que tenía 10.000 lo podía vender y obtenía 5.000. Y toda la plata se la quedó el Estado. Eso fue Plan Bonex. ¿Por qué? Un pagadío, un robo a niveles alucinantes. Pero bueno, no. Realmente con lo que estamos viendo no está Cavallo era ministro de demasiado Relaciones lejos. Exteriores de ese gobierno de Plan Bonex. Cavallo. Era ministro de Relaciones Exteriores. El El ministro de canciller. Economía era Herman González. Bueno, Diego, muchísimas gracias. Yo quiero invitar a todos los que nos escucharon a visitar el portal oficial de Diego Giacomini, que lo estoy viendo acá mismo, hermosa página web, diegogiacomini.com.ar. Aquí pueden contactar a las empresas, los clientes que les interese un verdadero defensor del sector privado, sus servicios de consultoría, pueden acceder a papers exclusivos, pueden acceder a los links para comprar sus libros, muy recomendables desde ya, se los digo como lector, y bueno, pueden encontrar también su programa, distintos episodios de su programa de televisión, Economía al Cuadrado, que es un ciclo único realmente en la Argentina, que además ganó el Martín Fierro a contenido temático, el Martín Fierro digital a contenido temático. Y bueno, muy recomendado, Diego Giacomini. Notas hablando de la historia, cargué las últimas de los últimos 3 años nada más, de todos los medios, todos los diarios, analizando la economía mundial, Argentina, propuestas de cambio de política económica, están todas. Todo el trabajo de Diego Giacomini en un solo lugar, así que desde ya recomendarlo, a ponerlo como favorito en sus marcadores, diegogiacomini.com.ar, y por supuesto pueden seguir a Diego también en su cuenta de Twitter, /JacoDiego. Muchísimas gracias, Diego, por venir aquí. Espero que nos veamos pronto. Un placer enorme. Espero que estés muy bien vos y los tuyos. Y bueno, acá seguimos en nuestro campo, que es mostrar las ideas, la filosofía del liberalismo, que a mí ya empieza a gustarme. Mi próximo libro va a estar, que lo estoy escribiendo, está enfocado en eso. Liberalismo siglo XXI. Liberalismo del siglo XXI. Me parece una excelente acepción. Y bueno, obviamente, ya todos lo saben, compartimos trinchera hace mucho tiempo y va a ser un placer leer ese libro y difundirlo. Un abrazo grande, Diego. Un abrazo a toda tu audiencia. Nuestro trabajo depende de tu apoyo. Para que siga siendo posible, realiza tu aporte desde tan solo $3 por mes a través de Patreon, en los enlaces que figuran en la descripción o en el comentario fijado. También podés hacerlo vía Bitcoin o desde la opción Unirte de YouTube. Y si estás en Argentina, elegí el medio de pago de tu preferencia a través de Mercado Pago. Quienes nos apoyen en Patreon a partir de $5 mensuales tendrán acceso a análisis, entrevistas, conferencias y documentales exclusivos. También tenemos opciones para sponsors. Así que publicita con nosotros a través de patreon.com/Nicolás Moraz.